Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Y en este video vamos a estar tocando todavía el capítulo 5 que estamos repasando en el libro del Ser Judío. Yo espero que le hayan gustado los videos anteriores, el repaso. Estamos mirando en el día de hoy lo que es aseos prohibidos en el día Shabbat. En el día de sábado hay ciertos aseos que están prohibidos. Uno por las leyes bíblicas y el otro por las leyes rabínicas. Hoy vamos a estar mirando ambos aspectos en este video. Por las leyes bíblicas, en los 10 mandamientos vemos claramente en la Torá que Israel es repetidamente avisado de no hacer ninguna manera de melajá, que es traducido como trabajo, en el día sábado. No solo que hay mandamientos negativos como no harás ninguna obra en ella, ni tampoco tú, ni tu hijo, ni aun tus siervos, como dice Éxodo capítulo 20, verso 10, y Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 14. Pero también hay mandamientos positivos, por ejemplo, de santificar el día, de hacer el día sagrado, de recordarlo y observarlo. Dos diferentes aspectos, recordarlo y observarlo y descansar en ella. Éxodo 23, verso 12. Eso tenemos Éxodo 20:10, Deuteronomio capítulo 5, verso 12 al 14 y Éxodo 23:12. El concepto hebreo o la definición de melajá no es idéntico en el significado en español como la idea de trabajar o aseos. Es por lo tanto preferible de usar el término hebreo consistente y es traducido como aseos prohibidos en el Shabbat. El término aseos o trabajo generalmente implica actividades que uno no hace durante el curso del empleo, profesión o ocupación, o actividades que involucran gran ejecución físico. Y ninguna de estas definiciones son de verdad las bases que constituyen melajá según la Torá. Esto es, si uno hace melajá o obra, significa refrenarse de tales actividades que llega a estar abajo de estas categorías, y el descansar el sábado obviamente es diferente para cada persona, y es por eso que tiene que tener un definitivo para que podamos comprender, y es muy difícil de entender lo que uno define o uno detesta como obra. Por ejemplo, quizás alguien está haciendo ejercicio en el día sábado y he trabajado mucho, y no necesariamente eso es lo correcto o lo cierto dentro de esta definición. Cuando uno se goza de hacer algo que es detestado, de otra forma más difícil que ordo, según tal definición, un rabino, un maestro puede no permitir dando instrucciones en el día sábado porque sería prohibido y debilitar lo que es los movimientos que está bajo pesos de cargas pesadas de un lugar al otro de la casa, ni tampoco actividades que están prohibidas como melajá. Además, tales definiciones como trabajo, Shabbat, descansa toda su significancia espiritual y su implicación. Ahora, la ley oral también define las escrituras por términos de melajá. Específicamente establece que las obras o actividades prohibidas bajo esta categoría, y no nos deja que cada persona define qué es descansar, qué es descansar en el Shabbat o no hacer aseos, sino la misma ley constituye qué constituye melajá. Y de esta forma podemos o no entender las leyes del sábado y cualquier otra ley o cualquier legalidad, sistema de legalidad, simplemente por causa que quizás la definición es oscuro, es interpretado de una forma que cada cual puede interpretarlo como así le parece. Y esto es muy normal para muchas personas que están saliendo de un mundo religioso en la cual ve todas las cosas como dependiendo por gracia. Y sin embargo, la ley define y nos da esas definiciones con el logro espiritual
que alcanza el propósito del Shabbat y están con ese enfoque para alcanzar el concepto que se enfatiza y se delinea lo que es la Torá de lo que es y lo que no es melajá, obra o aseos, que llega a ser la clave de nuestro entendimiento y aprecio cuando observamos realmente el sábado. El desarrollo moderno de las tecnologías y sus instrumentos, maquinarias, métodos, que fue no conocido por la Torá y tampoco fue conocido en diferentes épocas por los sabios o en el tiempo del Talmud, no nos da automáticamente el aseo del Shabbat como le es obsoleto. En contrario, una ley que está vivo, la ley judía siempre está y continúa estando como en vivencia, en vida. Por eso es un error de mencionar, por ejemplo, el libro de la ley como algo antiguo. Y es por eso un error de aún mencionar nuestras escrituras como el Antiguo Testamento, como si hay algo nuevo que lo ha reemplazado, sabiendo que Dios no ha dado ninguna cosa para reemplazar o negar lo anterior. Y fue adentro de esto que tenemos el poder y la creatividad de habilitar los jueces de la ley, continúa aplicando cada ley con nuevas condiciones. Estas nuevas condiciones o circunstancias son continuamente siendo juzgados basados en el principio legal y en los conceptos en los cuales descansa la ley. Nuevos desarrollos y aunque ha sido traído dentro de este parímetro de lo que es los mandamientos de la Torá, si no ha sido el caso, el judaísmo hubiese perecido por hace tiempo. Teóricamente, los conceptos y los puntos de la ley le da la capacidad a los rabinos a rendir juicio según el desarrollo permitido y aquellos que están prohibidos según la Torá y en cuestión de perteneciendo al Shabbat o cualquier área, obviamente requiere gran estudio. Suficientemente decir que la autoridad de tal asunto está basado en el pasaje de Deuteronomio capítulo 17, versos 9 al 11. Y irás y vendrás y serás juzgado en aquellos días y harás según lo que se le da de sentencia y observarás según todo lo que ellos te enseñen. Es decir, aquí viene lo que es la facción oral, lo que es la ley oral, que está basado en la ley escrita, que dice, vas a preguntar en cuestión de cómo se aplica la ley y vas a ir a los maestros, a los líderes de ese tiempo, que es lo que es la autoridad rabínica, la ley oral, y te van a explicar cómo llevarlo a cabo, cómo ponerlo por práctica. Y es por eso que de verdad el judaísmo es totalmente en contrariedad de lo que se llama aquellos que solamente se basan en la escritura. Hay muchos que tienen que inventarle la interpretación, pero no es bíblico, son todavía enseñanzas de hombres. O hay dos formas: los cairitas, que hoy en día se está levantando porque dicen que son bíblicos y no se desvían de la Biblia, cuando en realidad, cuando tienen que interpretar algún pasaje, tienen que usar interpretaciones humanas, en la cual ya la ley oral nos ha dado por tradición esas interpretaciones que vienen a nosotros miles y miles de años desde la antigüedad. Por ejemplo, la Mishnah en Shabbat 7, capítulo 7, verso 2, enumera 39 categorías de actividades como melajá, que está prohibido hacer en el Shabbat. Esto también sobre diferentes aseos que se opera bajo el mismo principio y similarmente el mismo propósito que prohíbe lo que es el Shabbat, en el Shabbat las leyes bíblicas. Algunas de estas actividades prohibidas por causa que constituye melajá, recuerdos hebreos de aseos o trabajo, está definido por la Torá. Y si nosotros no inventamos lo que se puede y lo que no se puede decir, sino la Torá misma nos da la interpretación del mismo. Por ejemplo, cocinando, horneando, que lo involucra lo que es encendiendo fuego. Está prohibido en el Shabbat. Lo que es refinando o machucando finamente o haciendo estreñimiento, por ejemplo, pasando
flor por lo que es un coledor, también está prohibido. Lavando ropas, sea por mano o máquina, en el Shabbat está prohibido. Cosiendo, haciendo diseños en el vestuario, cosiendo, pegando goma, constituyendo pegamento. Aún algo que muchas personas les gusta hacer, que es dibujar, construyendo, reparando, involucrando lo que es la operación, aún de reparar algo en la casa, poniendo el último clavo en la pared, se puede decir, poniendo clavos en la pared, escribiendo, bordando, dibujando, coloreando, lo que es taipeando, lo que es cortando el pelo, lo que es rasurando o cortando las uñas. Todo esto son actividades prohibidas en el Shabbat. Fíjate que diga en el Shabbat, no antes del Shabbat y no después del Shabbat. Lo que es encendiendo fuegos, empezando un nuevo fuego, o encendiendo fuego de horno fuego, quemando fuego de un lugar al horno, o aún empujando, alimentando el fuego simplemente por poniéndole más palos, más papel, o aumentando lo que es el fuego en el horno, todo esto, o encendiendo una mecha, o por humo, causando humo, cortando, rompiendo, desbaratando, cortando la comida de una forma que corta las letras. Eso lo vamos a hablar con los pasteles, que muchas veces la gente corta las letras de feliz cumpleaños y no está supuesto hacerlo en el Shabbat. Pescando o tapando un animal, cuidado del jardín, cortando el zacate, dagando, es decir, plantando, removiendo lo que es mala hierba, sacando las frutas del árbol, o yendo al árbol y debajando las frutas de ellos, plantando plantas, flores, echándole agua a las plantas en el sábado, llevando, empujando, moviendo objetos más de 6 pies dentro de un dominio público a un dominio privado, o a un dominio público y viceversa. Ahora vamos a ver sobre esto, sobre lo que es el horno del Shabbat. La prohibición de cocinar no significa que uno tiene que comer la comida fría en el día Shabbat. Lo opuesto, no es de Shabbat considerarlo completo, no sea que haya comida caliente. El resultado de esto se logró en lo que es hornos de Shabbat. Esto significa que el horno se arregla de tal forma que sigue lo que es un pedazo de metal, un aluminio, un metal, un conductor que mantiene la comida caliente en quemadores en la cual está encendido antes de Shabbat y es moderado a un fuego bajito de temperatura, si es posible, eléctrica mejor. Y esto mantiene lo que es la habilidad de mantener comida caliente durante el Shabbat y cocinado en la comida en una horno o agua caliente bajo de lo que es forma de cocinarlo antes de Shabbat, y se permite mantener el horno desde Shabbat con el calor, ajustando lo que es el calor durante el Shabbat si es necesario. Es decir, se puede utilizar el horno como un vehículo, y más que es que tienen lo que es los platillos de hornos de cristal o etcétera, para mantenerlo caliente. Yo voy a hablar sobre eso individualmente, porque hay tantos diferentes hornos, y hay gente que tiene lo que es horno de gas, que cuando se enciende es fuego lo que se está encendiendo, aunque el piloto ya está encendido dentro del horno. Hay diferentes situaciones que hay que preguntar a su rabino particular sobre esto, pero muchos usan lo que se llama un plaque. Un plaque es como un plato de hierro para mantener la comida que se había hecho antes de Shabbat, mantenerlo caliente durante el Shabbat, aún hasta después del Shabbat. Los rabinos, los sabios, ejercieron su responsabilidad de salvaguardar las leyes de la Torá, y siendo muy astutos, sin descuido y sin intención de violar las legislaciones protectivas. Esto es conocido como Gezerot o Shevut, que se relata con el Shabbat. Y esto está atado, o es algo que aplica a nosotros como la Torá misma. Y aunque la violación de estos Gezerot obviamente son menos severos, estos Gezerot fueron designados para prohibir actividades que se semejan a los aseos prohibidos de Shabbat,
que se asemeja a melajot en práctica, pero recuérdese que son de nivel rabínico. Eso hay una distinción y hay que hacer esa distinción cuando es prohibición por la Torá y prohibición por inactamientos rabínicos. Por ejemplo, vamos a ver invariablemente que melajot, experiencia, nos lleva a hacer muchas veces las melajá mismas, es decir, la prohibición de los aseos prohibidos en el Shabbat. Algunas actividades prohibidas en Shabbat por leyes rabínicas son como comprar y vender. Esto fue condenado aún antes por los profetas hebreos por violación del Shabbat. Haciendo negocio en Shabbat es algo prohibido en el Shabbat. Montar un animal, un caballo, un camello, lo que sea, está prohibido por edicto rabínico. Montando lo que es un bote, jugando un instrumento musical, apagando las luces eléctricas, etcétera, de radio, teléfono, televisión. Todo esto son clasificaciones que son de lo que es de Rabanán, aunque hay algunos eruditas que lo han prohibido de Oraita, pero la mayoría son de Rabanán, de los rabinos, manejando artículos prohibidos en el Shabbat, como por ejemplo martillo, lo que es barrenas, dinero, equipos de escribir y varios aparatos electrónicos, candelas, mechas, cartera de dinero. Tales artículos se consideran muksa, que no tiene valor, que no tiene sentido de usarlo en el día de Shabbat. Entonces, si alguien te dice esto es muksa, si no tiene valor, ¿por qué lo estás cargando? ¿Por qué lo está llevando? Un lápiz que normalmente se usa para escribir no tiene valor y por lo tanto se llama mukse. Ceremonias de casamiento no se hacen en el día Shabbat. Y esto es muy importante de comprender porque celebración involucra muchos de los aseos que se tienen que hacer para celebrar un tiempo de alegría. Lo que es una jornada de Shabbat, aún en pie, más allá de los límites de 3.000, de 3/4 de una milla más allá de los límites del pueblo. Esto se incluye aún gastando un Shabbat, el límite conocido como las fronteras de un Shabbat, un Tehum Shabbat. Y esto en sí rompe lo que es el espíritu de Shabbat, que esencialmente es para descansar. También debe de desasociarse de cualquier cosa que no es melajá por definición bíblica, como actividades que pueden llevarnos a romper lo que es y copiar las obras semanales, Maaseh Hol, que distrae de las actividades del día de lo que es Kedushat y Hayom. Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo ir al cine el Shabbat? ¿Por qué yo no puedo hacer esto el orden? Trabajos pesados, arreglando los muebles en la casa, mirando la televisión, aún si fue prefijo con el sábado. Y todo esto tiene que ver con asuntos electrónicos. Y yo les voy a recomendar que vean una serie de enseñanzas dadas por el rabino Ovadia, Chaim Ovadia, en la página de nuestro canal de YouTube, que involucra estos asuntos de la electricidad, porque si lo vamos a ver, la electricidad es uno de esos aspectos del modernismo que el judaísmo ha tenido que interpretar ciertos reglamentos para restringirlo, y no todos van por el mismo son en cuanto a la electricidad. En tiempos antiguos, en países como Turquía y en otras partes, se sabía que muchos de los rabinos encendían las luces de la sinagoga, algo que hoy en día sería esto está prohibido. Y no todo es, cuando llega a lo que es el aspecto de las prohibiciones rabínicas, no es todo así blanco y negro, sino hay sus áreas gris. Y hay que ser claro cuando tiene que ver con los niños, las restricciones que se aplican a los hijos y más a los jóvenes, que hay que prevenir que se involucran lo que es actividades prohibidas en Shabbat, pero uno no debe de desanimarlo o hacerlo de una forma que puede totalmente botar y sacar. Y si yo no voy a vivir esta vida, voy a deshacerme de todo esto. O sea, hay que tener un poquito de astucia y comprensión cuando está inculcando a los niños en cuanto a esto. Los niños son capaces de entender y quizás hasta los 3/4 años se les debe de refrenar de involucrarse en cosas prohibidas, en actividades prohibidas en Shabbat. Por ejemplo, los padres
son los mejores maestros y se pueden hacer el recordatorio de no reprender duramente, sino apropiadamente involucrarse para que no se olviden lo que es la práctica judía. Siendo que Shabbat se relata mucho a la mente de los niños, el espíritu de gozo y de gozo en vestiéndose, involucrándose, llevarlo a la sinagoga con dulce y en la mesa de cantar, de hacer kiddush, hacer Havdalah, asegura la presencia de los padres, aun con mucha atención con los niños a las restricciones de las actividades y naturalmente de reemplazo aceptable de una cantidad de actividades y de más gozos y de más posibilidad para que los niños puedan disfrutar. Una palabra sobre el automóvil. Y sobre esto, déjame tomar un poquito de agua. De todas las tecnologías que hablamos, el asunto del carro, que fue algo que se debatió muy temprano en lo que es el judaísmo, acerca de el judaísmo en la vida moderna. No somos Amish, que prohíben lo que es el uso de aparatos del modernismo. Y hoy en día es prohibido el uso del automóvil de Rabbanan. Ahora, algunos van a decir, no es solamente los rabinos que lo prohíben, sino es una melajá, porque cuando se enciende el motor hay una chispa, y esa chispa es fuego, y por lo tanto las definiciones rabínicas pueden diferenciar, pero las autoridades han discutido esto para arriba y para adelante en cuanto a esto, y es muy autoevidente que hoy en día el automóvil, como está en esta situación, crea lo que es una chispa y quema gasolina y aceite, y como resultado el que es manejando la acción el que maneja, obvio tiene problemas en manejar en el día Shabbat sobre esto. Ahora, hay varios diferentes asuntos y enuncias sobre esto, como cometiendo la transgresión, la verdad de tal mandamiento que será visto no aceptable delante de los ojos de Dios, y este principio de guardar el espíritu de los profetas hebreos y el día sagrado se toma en consideración. Por lo tanto, el manejar aún a la sinagoga o no, que frecuentemente se pregunta, ¿es mejor manejar y estar en la congregación o no? Ningún rabino le puede dar permiso a violar la Torah, porque está prohibido en la Torah de manejar en Shabbat. Y esto, cada uno tiene que ser su propio juez en cuanto a esto. Pero el rabino, ¿no puedo yo quizás montar una guagua mientras que el no judío lo monta? Y todas estas preguntas que ocurren como resultado de no estar en un vehículo en el Shabbat causan gran dificultad. Y hay preguntas que sus respuestas son muy gris. Y no le voy a decir que no, a veces es mejor que pueden estar en unión con la comunidad que estar en casa observando. Y hay algunos que argumentan lo opuesto. Por lo tanto, la suspensión del Shabbat rige que cuando la vida de una persona está en peligro, coge el carro y vete al hospital o cualquier cosa necesaria para salvar vida. Ahora no vengan a decir que el rabino Moshe Otero dice que tú puedes usar el carro en el día Shabbat. Estoy diciendo que hay excepciones de las reglas, y más cuando las reglas es de los rabinos. Ten en cuenta, el usar el carro también viene de oraita, por causa de que cuando enciendes el motor está causando una chispa. Sin embargo, si fuera un carro de batería, las cosas puedan cambiar. Pero hasta ahora se han pronunciado varios en contra aún de esto. Pero no hay una decisión definitiva en cuanto a usos de automóviles electrónicos o eléctricos en caso de situaciones particulares. Todas las leyes son suspendidas en el asunto de una enfermedad seria en situaciones cuando la vida de la persona está en riesgo. Puedes llamar a un médico o rendir emergencia médica
hacer todo lo necesario para salvar la vida de una persona cercana en cuanto al Shabbat. Y por lo tanto es un mandamiento de violar el Shabbat cuando la vida de una persona, un ser querido, está en peligro. Es por eso hay un famoso dictamen que dice el Shabbat fue dado a los hombres y no los hombres dado al Shabbat. Es decir, que el hombre toma presidencia de aún el guardar el Shabbat y no el Shabbat sobre los hombres. Eso se encuentra en Merjita Ketitza 5, que nunca fue con la intención de explotarlo como un pretexto para poder darle el placer físico o recreacional a abrogar o evitar las leyes del Shabbat en general. Pero recuérdase, cuando tiene que ver con la vida de una persona, eso toma precedencia. Hay que romper el Shabbat con el fin de guardar mucho más Shabbat. Profana un Shabbat para que pueda vivir y cumplir muchos Shabbatot, muchos sábados. Eso lo indica el libro de Talmud Yoma 86a. Claramente vemos en todo el camino de la Torah es pacífica, es de bienestar, es algo racional, no contra de lo que es el hombre, sino para el favor del hombre. Guarda el Shabbat como Dios manda y Dios te guardará a ti y tu familia. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Le habla el Rabino Moshe Otero y sea parte de los caminos de Israel, suscribiéndote a ser miembros de nuestra comunidad de los caminos de Israel. Eso lo puedes hacer fácilmente. Vete a la página de Facebook del grupo Los Caminos de Israel, baja la solicitud, envíalo, envía también lo que es la cuota anual y de esta forma puedes suscribirte a ser miembro de nuestra comunidad internacional de los caminos de Israel. Shalom, shalom.